Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos una vez más al debate de Televigo. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema muy sensible, sobre todo en nuestra sociedad, aquí en Galicia y en Vigo, en particular sobre la droga, cómo afecta la droga a nuestra sociedad. Precisamente hoy ha llegado a Vigo el barco Riptide, que ha sido interceptado en aguas del Atlántico con aproximadamente 3.400 kilos de cocaína a bordo. Una operación que se ha saldado con 24 detenidos, 17 ya han pasado a disposición judicial. Para abordar este tema nos hubiese gustado hoy poder contar con alguien de la policía, pero precisamente porque están en esta operación que se está desarrollando en estos momentos, no han podido estar aquí presentes. Pero sí tenemos con nosotros a otros protagonistas que creemos que son indispensables para hablar aquí sobre este tema tan amplio. Así que trataremos de abordarlo desde los puntos más importantes. Tenemos con nosotros a Carmen Avendaño, que la conocen todos, es presidenta de la Fundación Erguete. ¿Y de la asociación? De la asociación de y del grupo. Muy bien, Carmen. Muy buenas noches y bienvenida. También tenemos con nosotros a Antón Bouzas, otro conocido también aquí en la ciudad, que es el coordinador del grupo Imán y Cedro. Muy buenas noches y bienvenido también. Y también tenemos el placer de contar con nosotros con Fernando Alonso, que es el gerente de la Fundación Galega contra el Narcotráfico y que viene desde Vila García de Arousa, y por eso también se lo agradecemos. Muy buenas noches. Bueno, pues el debate queda abierto. Parece que se vuelve a abrir esa vía del Atlántico que había quedado un poco apartada por los narcotraficantes, están utilizando otros medios, pero ya el año pasado habían cogido otro barco que también se utilizaba como barco nodriza, cuando parece que habían empezado con contenedores a meter la droga a través de... Pero Galicia vuelve a ser puerta de entrada de la droga. No sé quién quiere comenzar. Hombre, a ver, la droga siguió entrando, ¿eh? Las formas cambiaron. Las formas cambiaron. Pero desde luego nunca hubo falta de droga en Galicia y bueno, los mercados estaban abastecidos. Yo creo que hubo un tránsito importante desde sobre todo desde las sentencias de la Operación Nécora, que las organizaciones más o menos establecidas, bueno, pues quedaron desmanteladas, lo que quedó en el exterior eran gente secunda de las propias organizaciones, por lo tanto, bueno, no tenía ni aquella implicación, ni el conocimiento, ni el reconocimiento de los países productores, ¿no? Yo creo que eso fue después la policía, que hay que decirlo, que la policía en Galicia en este aspecto se especializó y mucho, tanto policía como Guardia Civil como Vigilancia Aduanera, pues también fue muy eficaz, los conocía muy bien. Entonces, bueno, hubo ahí especie de un tránsito y hubo una manera diferente de meter las drogas, o por contenedores, o por viajes que se hacían, o en el coche, etcétera, etcétera. Pero bueno, la droga estaba ahí y ahora quizá yo tengo una teoría, a lo mejor es intuitiva, no tengo, pero es curioso que según han ido saliendo pues gente de la Operación Nécora, de la cárcel, porque la gente tiene que salir de la cárcel, lógicamente, afortunadamente no vivimos en un estado que sea cadena perpetua, pues yo creo que se ha reactivado, y se ha reactivado por la personalidad que determinados personajes tienen en esos países productores que dejaron de mandar porque no les compensaba. Eso es una teoría que tengo yo. Antón, por cruzar... No sé si también opinas lo mismo que Carmen. Lo primero que habría que decir es que cuando hay una investigación que acaba con éxito contra el narcotráfico, la verdad es que habría que felicitar a todos los profesionales que investigan, trabajan, desde el primero hasta el último, de que paren el narcotráfico, que lo frenen o que atenúen los efectos del narcotráfico. Primero, en términos de salud, para que la droga no llegue a las personas que puedan demandarlo. En este sentido, esta droga tan destructiva como la cocaína. Entonces, en términos de salud es importante. En términos de que alrededor de las drogas no solamente es la cuestión de las drogodependencias, sino que alrededor de estas mafias que trabajan en el narcotráfico se crean toda una serie de mafias que van más allá, que no solamente está que mueven drogas, sino que la criminalidad aumenta, las mafias relacionadas con la prostitución, con las armas, con la violencia. Entonces, cuando las distintas policías o los que investigan interceptan un barco así y acaban cogiendo a las personas que están haciendo esto, la verdad es que es una alegría para todos nosotros, porque
ya digo, es decir, no solamente es que la droga no llegue a la población, esta droga tan destructiva que no llegue a la población, sino que en el entorno de las drogas además hay mucha más miseria que no solamente los que consumen, sino que se genera mucha violencia, muchas mafias, muchas que deterioran a la sociedad muchísimo. Entonces, yo primero sería ese punto, ¿no? Después, el tema de, que esto yo creo que hace años que lo sabemos que es así, cómo el consumo de heroína o la demanda de heroína o la oferta de heroína ha ido bajando a través de los tiempos muchísimo, yo diría, y cómo va aumentando el de la cocaína. Por lo tanto, la heroína es una droga que se consume en un entorno determinado, con un perfil de demandantes determinados, y la cocaína se consume en otros espacios de ocio, de tiempo libre. No es menos destructiva que la heroína, porque no lo es, y en términos de salud mental, en salud pública también es terrible, ¿no? Peor, ¿no? Incluso. Claro, incluso en algunos casos sí. Y después también convendría decir que además de la lucha que se hace contra el narcotráfico, hay otros aspectos que también han incidido mucho, y es que lo mismo que se encontraron fármacos que alivian mucho a las personas consumidores de heroína y que han hecho que haya menos demanda, es una pena que no se investigue con más eficacia, porque creemos que hay medios para investigar, e incluso hubo algunos encuentros de algunos principios activos que podrían atenuar o de alguna manera aliviar a los consumidores de cocaína, sustituyendo la cocaína por psicofármacos que pudieran evitar que la gente consuma cocaína, y que ahí en ese sentido no se está investigando demasiado, trabajando. Que por eso también, ya que están aquí personas tan importantes socialmente desde el punto de vista del trabajo contra el narcotráfico y a favor de las personas que padecen patologías adictivas, el que si se consiguiera avanzar como se avanzó en los tratamientos para los heroinómanos, si fuera en la cocaína, pues también tal vez bajaría mucho la demanda y por tanto también la oferta. ¿Ha habido algún intento al hilo de esto? No sé si también... ¿Ha habido algún intento de hacer una vacuna para evitar o al menos mitigar en parte el efecto adictivo de la cocaína, pero para los que ya efectivamente ya eran adictos o ya tienen la condición de adictos? Dicho esto, que luego podemos tratar con más intensidad si se quiere, hablando del narcotráfico específicamente. Solamente por Sí. apuntar lo que decía Carmen, ¿no? Que hay algunos históricos que parece que están Sí, volviendo. sí, sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo Precisamente con lo que se ha dicho, es que sí. incluso según, bueno, esto todo según la policía, que incluso alguno operaba desde la cárcel, o sea Bueno, que... eso. Bueno, eso, La policía no hace falta que lo No diga, era- eso lo sabemos casi todos. desgraciadamente... Es decir, que han seguido, o sea, no hacía Sí. falta ni que saliesen, vamos. Ya, pero no es lo mismo hacerlo desde la cárcel que ya estar, Que ya estar en fuera. el sitio. Por eso es En diferente. muchos casos, desgraciadamente, no es que sean reincidentes, es que son multireincidentes. Una Son y otra crónicos vez ya. lo mismo, son crónicos, efectivamente. Una y otra vez pasan por la cárcel, si es que pasan en algún caso, y en otros, incluso esperando un juicio por un alijo, vuelven a organizar otro distinto y son condenados nuevamente, pero bueno, ese tema también tendremos oportunidad de tocarlo. Decíamos que en cuanto a narcotráfico, efectivamente, ya no es tanto que haya vuelto el narcotráfico a Galicia, sino que nunca dejó de estar. Lo que sucede es que estas operaciones nos ayudan a visibilizar el problema y a ver qué está ahí. Es verdad que la vía de los contenedores era la más utilizada hasta la fecha y se sigue utilizando. Paralelamente a esta noticia de incautación de los 3.500 kilos, apareció en el puerto de Marín otro contenedor con 120 o algo así kilos de cocaína. Decíamos, se utiliza preferentemente la vía marítima, en muchos casos a través de contenedores. Lo que sucede es que meter un contenedor con droga tiene unas particularidades y, entre otros, el beneficio económico que reporta es menor porque por la cantidad que se transporta, Claro. son 100 kilos o 100 y Y aquí pico. estamos Mientras que hablando aquí de estamos hablando de 3.500 de una sola vez que entran en tierra, ¿no? Y eso es lo que multiplica las tentaciones o los intentos de volver a recuperar esa ruta que antes era la habitual, que era fletar o traer un barco lleno de droga desde Sudamérica hasta Galicia o la fachada atlántica en general, porque también en Portugal tiene el mismo problema. Lo que sucede es que Galicia es un destino preferente o preferido, pues también desgraciadamente porque muchos de los narcos son gallegos y conocen las rías como la palma de su mano.
y entonces eso significa que tienen querencia, lógicamente, a entrar por aquí. ¿Cómo puede ser que, es una pregunta que a mí me imagino que a muchos ciudadanos les ocurrirá, precisamente lo que estabas diciendo ahora, ellos conocen muy bien las rías, pero la policía también las tiene que conocer, y ¿cómo se puede acabar con eso? Por lo menos poner el freno que por Galicia no se entra. Ahora, vamos a ver, la policía, por muchos medios que tengan, ellos van a tener siempre muchos más medios. Exacto. que la policía. ¿Por qué? Bueno, pues decía el otro día también en un debate en una televisión, decía el juez Taín, y yo comparto totalmente eso, que el tráfico que más dinero da es el tráfico de drogas. Ni prostitución, ni armas, ninguno. Entonces, a ver, el dinero para ellos no es ningún obstáculo. Por lo tanto, la tecnología que utilizan es muy superior a la que tienen las fuerzas de seguridad, y máximo en este momento de recesión, que, bueno, pues a nivel de avanzadilla tecnológica seguramente están yo no soy policía y no lo sé, pero seguramente que están mucho más limitados de lo que seguramente tendrían que estar, quiero decirlo. Entonces, ellos siempre tienen poderes, y aparte de eso, ellos dominan, y eso es lo que creo que en Galicia sí tuvimos muy claro que había que combatir, dominan con su poder pues muchas personas que están a su servicio, y eso también les da unas ventajas muy importantes. Entonces, ¿cómo es posible? La policía conoce. Ahora, estos se han criado desde que nacieron en las rías, y conocen cada roca, reconocen cada entrada, cada corriente, etcétera, etcétera. O sea, estos son grandes profesionales. Yo creo que una de las cosas que entra tanto por aquí es por eso, por las dificultades que tienen las rías nuestras y por lo conocedores que son personas que nacieron ya y se criaron en ese medio. Hay una infraestructura logística de distribución una vez que llega a tierra perfectamente consolidada, y hace mucho más sencillo que la droga que entra por Galicia se distribuya al resto de Europa. Hay que decir y señalar que no todo lo que entra en Galicia, lógicamente, es para consumo interno, sino muchísimo menos, es una pequeña parte, es para toda Europa. Sí. Y ese circuito logístico está perfectamente estudiado, y bueno, pues la realidad es esta, ¿no? Y al margen de esto, o además de esto, lo que sucede con estas organizaciones es que, como apuntaba Carmen, es muy difícil blindar las costas gallegas. Decía hace tiempo un alto cargo de aduanas que para blindar las costas gallegas haría falta la sexta flota americana al completo. Y nosotros no tenemos la sexta flota americana, ni es el caso planteárselo. Son 1.200 kilómetros, me parece, de costa, las rías gallegas. Eso es muy difícil de controlar. Es verdad que de un tiempo a esta parte ha mejorado notablemente. Ahora hay sistemas, pues como el sistema de vigilancia exterior, el famoso SIBE, que se han puesto unidades, antenas de gestión de este sistema, que es un sistema que permite detectar las embarcaciones con mucha mayor anticipación y con mucho mayor detalle. Es decir, si lo vemos desde hace un tiempo a esta parte, la situación desde el punto de vista de seguridad ha mejorado notablemente. Lo que sucede es que el poder del narcotráfico es tremendo, no hay crisis en ese ámbito, nosotros estamos recortados, estamos fastidiados para hacer cualquier iniciativa, las fuerzas de seguridad lo mismo, y sin embargo, en estos señores, en estas organizaciones, no existe la crisis, no hay escasez de medios, sino todo lo contrario. Entonces, las posibilidades materiales que tienen de hacer cosas, los recursos son ilimitados, mientras que los de la sociedad son mucho más limitados. Entonces, si quieres apuntar algo en este sentido. Yo creo que la misma pregunta tendría la respuesta de ver cada vez que nos explican cómo las personas que dirigen y diseñan cómo llevar estas drogas a distintos puntos de este país o de otros, cómo llegan aquí, ¿no? Pues llegan cada vez en sitios más raros, más extraños. Entonces, lo mismo que la policía investiga, y aunque tenga investigaciones punteras y tecnología puntera, por decirlo de manera, los contrarios o los que delinquen tienen la misma capacidad de tener también investigadores y tal.